Saludos, estimados estudiantes. Continuamos con la temática de leyes de gases. La clase pasada abordamos la ley de Boyle y Marriott y para esta clase vamos a conversar acerca de la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Nuestro objetivo es aplicar este par de leyes para predecir el comportamiento de los gases ante cambios de temperatura, asegurando la integridad de los sistemas de presión. Recuerden, como mencionábamos anteriormente, que cuando existan ejercicios relacionados con temperatura, no podemos nosotros utilizar los grados centígrados o grados Celsius. Es necesario que siempre verifiquemos que se encuentre en la escala Kelvin. Para eso nosotros podemos transformar esta temperatura sumándole a los grados centígrados la cantidad de 273 y así se transforma en temperatura Kelvin. La ley de Charles nos menciona que cuando la temperatura sube, la energía de las moléculas aumenta y por lo tanto éstas se van a mover con mayor velocidad expandiéndose. Por lo tanto, podemos nosotros deducir que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta en una presión constante. Recuerden que en cada una de las leyes de gases teníamos uno de los factores que se mantenía constante. Para la ley de Charles se va a mantener constante la presión. Y aquí es directamente proporcional la temperatura y el volumen. Si la temperatura sube, el volumen también sube. Si la temperatura baja, el volumen también baja. En la imagen podemos ver cómo a una temperatura con estado frío, las moléculas se agrupan, se confinan en un solo punto. Sin embargo, al aumentar la temperatura en este globo, vemos cómo se sobresalta. Imaginémonos que a los niños que veíamos en la clase pasada que están jugando en el recreo, les hemos dado más dulces, más chocolates. Van a tratar de expandirse por todos lados. Y eso va a obligar a que el volumen aumente. Pongamos en práctica un ejercicio. Vamos a leer primero e identificar los datos de este ejercicio. Tenemos un globo con 2 litros de aire a 300 Kelvin. Se acerca a la zona de las calderas y se calienta a 600 Kelvin, es decir, el doble de calor. ¿Cuánto espacio va a ocupar este globo ahora? Nosotros vamos a identificar un volumen inicial o volumen uno, que sería los 2 litros que tenía el globo en un principio en el ejercicio. Una temperatura inicial o temperatura uno, que serían los 300 Kelvin. Luego nos menciona que al acercarle a las calderas se calienta y pasa de 300 Kelvin a 600 Kelvin. Esa sería la temperatura 2 o temperatura final. Y nos solicita averiguar cuánto es el espacio que va a ocupar. El nuevo espacio sería el volumen 2 o también conocido como volumen final. En la guía de contenidos nosotros tenemos esta forma. Volumen inicial sobre temperatura inicial va a ser igual a volumen final sobre temperatura final. Volumen uno sobre temperatura uno es igual a volumen 2 sobre temperatura 2 si nos guiamos en las siglas que tenemos ahí. A partir de esta fórmula vamos a despejar la incógnita que deseamos averiguar. En este caso deseamos consultar cuál es el valor del volumen 2. Por lo tanto, tenemos que dejarle solito en este lado de la ecuación. Y pasamos este valor, esta incógnita, para poder despejarle tenemos que pasar con la operación contraria. Si está aquí dividiendo la temperatura 2, tengo que pasarle al otro lado a multiplicar. Y nos queda esta fórmula. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. En esta fórmula yo ya puedo reemplazar estos datos que conozco. El volumen inicial era 2 litros. La temperatura final era 600 Kelvin y la temperatura inicial era 300 Kelvin. Solo me queda realizar la operación matemática. Multiplico lo que está arriba, 2 por 600, y luego divido ese total
para lo que se encuentra en la parte inferior. Todo esto dividido para 300. Kelvin con Kelvin se anula y el resultado, como me está consultando en volumen, me va a dar en la unidad de medida de litros. La respuesta ha sido el volumen final, 4 litros. Si ustedes pueden observar, al aumentar la temperatura al doble, el volumen también aumentó al doble. Entonces se está cumpliendo la ley que nosotros estábamos mencionando de Charles. Continuemos con la ley de Gay-Lussac. En este caso, lo que se va a permanecer constante va a ser el volumen. ¿Qué pasa si calentamos un gas, pero no le vamos a dar espacio para expandirse? Está dentro de una caldera, dentro de la bombona de gas que utilizamos en la cocina. El calor se va a convertir en pura fuerza, en presión, contra las paredes de la bombona. Es por eso que nosotros tenemos que estar precavidos y no dejar, por ejemplo, aerosoles cerca de una fuente de calor. En ese caso, el gas va a crecer tanto por el calor que el envase va a acumular más presión y en algún momento va a terminar explotando al no poder ceder la estructura metálica. De esta forma es que funciona la olla de presión en nuestra cocina. Al atrapar el vapor caliente sin dejarlo escapar, la presión aumenta y así se cocina más rápido los alimentos. Recuerden que al igual que la ley de Charles, es directamente proporcional. Si sube la temperatura, también va a subir la presión. Si baja la temperatura, también va a bajar la presión al ser el volumen constante. Veamos cómo se aplica en un ejercicio. Un tanque principal soporta 10 atmósferas de presión a 200 kilogramos, perdón, 200 Kelvin. Por falla del sistema de enfriamiento, el calor se dispara a 600 Kelvin. ¿Cuál será la presión interna final? Una vez que yo he leído el ejercicio, la cantidad de veces que sea necesaria, voy a identificar los datos. La presión 1 son las 10 atmósferas de presión que nos describe el ejercicio. Los 200 Kelvin sería la temperatura inicial o también conocida como temperatura 1. Luego nos menciona que por la falla del sistema de enfriamiento, el calor pasó de 200 a 600 Kelvin. Esa sería la temperatura final, también conocida como temperatura 2. Y nos consulta cuál será la presión interna después. Entonces tenemos que averiguar cuál es la presión final o presión 2. Esta es la fórmula que también tenemos en la guía de contenidos. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. De la misma manera que hemos hecho con las dos anteriores leyes, vamos a despejar el factor que necesito averiguar. Si yo necesito averiguar en este caso la presión final, tengo que dejarle solito en el lado de la ecuación y pasar este factor que no necesito al otro lado con la operación contraria. Es decir, si aquí está dividiendo la temperatura final, tengo que pasar al otro lado con la operación contraria que es multiplicar. Y me quedaría la fórmula de la siguiente manera. Presión final es igual a presión inicial por temperatura final y todo esto dividido para la temperatura inicial. Reemplazo en esta fórmula los datos que ya identifiqué, como que la presión inicial era 10 atmósferas, la temperatura final era 600 Kelvin, la temperatura inicial era 200 Kelvin y realizo la operación matemática. Multiplico lo que está arriba primero, 10 por 600 y ese resultado voy a dividirle para 200. Como tengo Kelvin arriba y Kelvin abajo, estos se anulan, se eliminan y el resultado me va a quedar en atmósferas, teniendo como resultado la presión 2, 30 atmósferas. Si nos damos cuenta, la temperatura aumentó el triple, pasó de 200 Kelvin a 600 Kelvin. Por lo tanto, la presión también aumentó el triple, pasó de 10 atmósferas a 30 atmósferas de presión.
Solamente para recordar, en cada una de las leyes de gases hay algo que es constante. En Boyle y Marriott, la temperatura era constante. En Charles, la presión era constante. En Gay-Lussac, el volumen era constante. Y en cambio, yo voy a tomar en cuenta o a relacionar los otros dos factores que no son constantes. En Boyle y Marriott, al ser la temperatura constante, se relaciona por lo tanto la presión con el volumen, siendo inversamente proporcional. Si la presión aumentaba, el volumen se reducía, como poníamos, por ejemplo, en la botellita que hicimos el experimento en la clase. O que les decía, si aumentamos más presión en los objetos que ponemos en la mochila, pues el volumen de la misma se reduce. En la ley de Charles, al ser la presión constante, si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta, como hemos visto en el ejemplo del globo. En la ley de Gay-Lussac, al ser el volumen constante, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta, como el ejemplo de la olla de presión. Para la tarea de esta semana, nosotros debemos de ingresar a la plataforma Moodle y realizar la actividad hasta el domingo 17, medianoche, 23 horas 59. Ustedes tienen dos intentos permitidos y se va a tomar en cuenta la calificación más alta. ¿En qué consiste esta vez el cuestionario? Ustedes al ingresar en el cuestionario les va a permitir leer este pequeño párrafo sobre una bitácora de un alquimista que estamos todavía nosotros observando cómo se desarrolla la vida aquí en la Gran Chimenea. Vamos a leer y vamos a relacionar con lo que ya tenemos en cuenta de la guía de contenidos. Y en base a lo mismo tendremos 8 preguntitas. Cada preguntita va a tener el valor de 1.25. Preguntas de verdadero o falso, de selección múltiple, de arrastrar la respuesta correcta o de relación. Y usted cuando ya esté seguro de sus preguntas, que ha seleccionado las respuestas correctas, termina el intento. Una vez que termine el intento, le va a dar la nota que obtuvo, indicándole cuánto sacó en cada pregunta, pero no le va a dar la respuesta correcta. Usted puede volver a intentar y se toma en cuenta la calificación más alta.